Bien, continuamos. Ahora, ¿qué es una función trigonométrica? Es una función también real de variable real, donde la regla de correspondencia está en base a una razón trigonométrica. ¿Ya? Una función trigonométrica es de esta forma. Miren, igual, es un conjunto de pares x, y que pertenecen al plano f por f, tal que y es igual a ft de x. Ese ft significa, ¿no es cierto?, una de las 6 razones trigonométricas que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuáles serían nuestras funciones trigonométricas? ¿Cuáles? Ahí está y igual a seno de x, y igual a coseno de x, y igual a tangente de x, y igual a cotangente de x, y igual a secante de x, y igual a cosecante de x. Ahí está, les presento a las funciones trigonométricas. Si no los conocíamos, ahí está, les presento, miren, jóvenes, funciones, ahí está, conozcanles, salúdanles, funciones, ahí están jóvenes. Ahora, esas funciones les van a hacer la vida imposible casi para algunos. Hay algunos que no los van a entender. Espero que, a ver, se puedan comprender y conocer mejor. Ahora, se puede escribir y igual a seno de x como también f de x igual a seno de x. Ya. Se puede escribir y igual a coseno de x como también se puede escribir f de x igual a coseno de x así. Aquí también esto se puede escribir también de esta forma, f de x igual a tangente de x. Aquí también esto se puede escribir de esta forma, f de x igual a cotangente de x, por si acaso lo menciono. Y aquí también f de x igual a secante de x. Y aquí f de x igual a cosecante de x. Esas son las funciones trigonométricas. Tomen nota. Me avisan para continuar, tomen nota. Ya, mis 5 avisos al toque. ¿Qué esperan para mis 5 avisos? ¿Qué esperan para mis 5? 4. Ya, 5. Muy bien. Ya. Veamos ahora algunos tipos especiales de funciones. Primero veamos lo que es una función creciente. ¿Cuándo se dice que una función es creciente? Cuando su regla de correspondencia cumple esta condición. Que si x1 es menor que x2, entonces f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. Van a ver, eso vamos a utilizar después. Ya, ahora, ya. Gráficamente, ¿cómo se reconoce una función creciente? Cuando viéndolo de izquierda a derecha, la gráfica de la función siempre se va hacia arriba. ¿Ya? ¿Están viendo ese detalle? Cuando la gráfica de la función, viendo de izquierda a derecha, siempre se va hacia arriba, es una función creciente. Ahora, si uno quiere analizar más, ¿no es cierto?,
esta condición, ¿no es cierto? Esto que es en el rectangulito, observen que x1 es menor que x2 porque x1 está a la izquierda de x sub 2. Observen la imagen de x1, es f de x sub 1, es este valor. Observen la imagen de x2, es f de x sub 2. ¿Se entiende cuando digo imagen, no? Por eso les he preguntado si han hecho funciones antes, porque si no han hecho funciones, no entienden lo que es imagen, preimagen, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ven aquí? Miren, que f de x sub 1, observen que f de x sub 1 es un valorcito que está por debajo de f de x sub 2, entonces, ¿no es cierto?, es menor. Esa sería la condición para una función creciente. ¿Ya? Muy bien. A ver si me han entendido, a ver si me han entendido, a ver si me han entendido. Chequen el lado izquierdo de su pantalla, miren. Chequen el lado izquierdo de su pantalla, chequen el lado izquierdo de su pantalla. Consideremos, a ver, solo como ejemplito, imagínense, imagínense que la gráfica de una función, sea de esta forma así. Porque sí existen gráficas de funciones de esta forma. ¿Esta es una función creciente, sí o no? Hablen. No. Quiero mis 5 respuestas, apúrense. Muy bien, no. Perfecto, no es creciente. No es creciente. ¿No? Muy bien. Ya, tomen nota, para pasar a la siguiente pantalla, tomen nota. Ya está. A ver, ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Veamos ahora lo que viene a ser una función decreciente. Una función es decreciente cuando su regla de correspondencia cumple esta condición. x1 menor que x2, entonces f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Miren, se han dado cuenta, ya la desigualdad se invierte. Ahora, gráficamente una función es decreciente, cuando su gráfica, viéndolo de izquierda a derecha, la gráfica de la función se está yendo siempre hacia abajito. Así. Ahora, observen aquí, miren las imágenes de x1 y x2 que se encuentran. Miren, x1 está a la derecha, perdón, a la izquierda de x1. x1 es menor que x2. Pero observen su imagen, miren, la imagen de x1, la imagen es su parejita, ¿no es cierto? Su parejita en el eje Y, ¿no es cierto? ¿Ya? Observen quién está más arriba. F de x1 está más arriba que f de x2, por eso digo, ¿no es cierto?, que f de x1 es mayor que f de x sub 2, ¿se entiende? Por eso es una función, decreciente. ¿Ya? A ver, si es que han hecho álgebra, correcto, esta función f de x igual a 1/2 a la x es creciente, decreciente.
No lo di, profe. Mm. Si es que han hecho álgebra. Si es Esa que han parte hecho no, profesor. álgebra. En álgebra, digamos, aparece así, x menor que 2 y x menor que 4, ya. Y luego le aplican esta función f de 2, f de x y f de 4. ¿Cuál es la relación aquí? ¿Cuál es la relación? A ver aquí. La relación es de esta forma, así. O sea que un medio al cuadrado es mayor que un medio a la x y esto es mayor que un medio a la cuarta. La gráfica de esa función es decreciente, es una función exponencial. ¿O no? ¿O alguien va a dudar de que un medio al cuadrado, que es un cuarto, es mayor que un medio a la x y es mayor que un medio a la 16? Sí. ¿Eso es por qué motivo? Porque esta función, ¿no es cierto?, f de x igual a un medio, en álgebra tiene esta forma, así. Así es. Entonces, para eso es importante saber si es creciente o decreciente para poder invertir sus imágenes. Por eso he dicho, ya han hecho funciones, ¿no es cierto? Si alguien ha hecho funciones, ya caballeritos más conscientes, se retire de la clase y vuelve al año siguiente cuando haya hecho funciones, ¿ya? Muy bien, continuamos. Continuamos entonces. Continuamos. Ya. Ahora, esto que estamos viendo, por favor, esto que estamos viendo son tipos especiales de funciones, no es clasificación. Cuidado que alguien en su inocencia vaya a pensar, ¿no?, que todas las funciones se clasifican en crecientes y decrecientes. Por ejemplo, esta función f de x igual a x cuadrado, ¿es creciente o decreciente? ¿Ya? A ver, todos saben la gráfica de esa función, ¿no es cierto? Todos han pasado por álgebra, pienso, acaban de decirme que han hecho. En álgebra esa función tiene esta forma, es asícito, es asícito. Así es la gráfica de esa función. Disculpen que no me exhauri tan bien porque lo está haciendo rápido. ¿Ya? Muy bien. ¿Esa función es creciente? Esa función es creciente, f de x igual a x cuadrado, es creciente esa función, es creciente, no, no es creciente. Es decreciente esa función, es decreciente esa función, es decreciente, no, tampoco. ¿Por qué me están diciendo así? A la miércoles, a la, Dios mío. Ay, estoy enseñando mal. ¿Es creciente? No. ¿Es decreciente? Tampoco, no es. ¿Ya? ¿Se entiende por qué o no? Una vez más, para que sea creciente, entiéndanlo, por favor, la gráfica de la función siempre tiene que irse hacia arriba, pues. ¿Entienden o no? Y para que sea decreciente, la gráfica de la función siempre tiene que irse hacia abajo, entiendan, pues. ¿Ya? O estoy enseñando mal, por favor. Ya me están haciendo dudar, ya quizás no tengo capacidad de hacer ese, no sé, de enseñar, por favor, vaya a pensar que, no sé, que debo dedicarme a otra cosa, quizás, no sé, a otra profesión, no sé, ayudante de pollería o algo, ¿no? No sé, por favor. A ver, ¿estoy enseñando bien o no?
Ya. Entonces, por eso digo que no es clasificación. Esta función, por ejemplo, no es creciente, tampoco es decreciente. Pero a ver, miren, podemos hacer una preguntita mucho más especial. Eso sería más especial. Si yo pregunto así, miren, ¿es creciente en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito? Pregunto, ¿sí o no? La función es creciente en el intervalo que va de 0 a más infinito. Ahí sí me dirían que sí. Si yo pregunto, por ejemplo, aquí, ¿no? Aclaro, o sea, reduzco ahí el intervalo, es decreciente en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, entonces aquí también sí me podrían decir que sí. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, miren, en el lado negativo de x, la función es decreciente. ¿Se dan cuenta? Ya. Si digamos yo tendría el valor de x menor que 3 y x menor que 2, ¿no es cierto? O sea, un x, digamos que se encuentra por aquí, ¿ya? Cuando yo hallo las imágenes de estos valores, o sea, f de menos 3, f de x, ¿no es cierto? Y en este caso f de menos 2, ¿cuál es la desigualdad que debe haber ahí? Alguien quizás podría pensar que esto es así en su inocencia. Algún alumnito quizás podría pensar que f de menos 3 es menor que f de x menor que f de menos 2. ¿Sí o no? No, no creo, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque menos 3, ¿no es cierto? Perdón, f de menos 3 es menos 3 al cuadrado. F de menos 2 es menos 2 al cuadrado. Y x, ¿no es cierto? Al cuadrado estaría ahí. ¿Cuál es la relación a ver ahí? ¿Ya? 9 con x cuadrado con 4. A ver cómo se relacionan. ¿En qué orden está la desigualdad? Yo sé que todos están pensando esto. Así. Entonces, esto, ¿no es cierto? Aquí no es en ese sentido, es en este sentido. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque la función es decreciente para valores negativos. Por eso es que la desigualdad se invierte. ¿Habían analizado eso alguna vez? Tomen nota, me avisan, quiero mis 5 avisos, quiero mis 5 avisos. Bien, continuamos. Veamos ahora otro tipo de función par. ¿Cuándo se dice que una función es par? ¿Cuándo? Cuando su regla de correspondencia cumple esta condición, que f de menos x es igual a f de x. Cuando su regla de correspondencia cumple esa condición, se dice que es una función par. Ya. Ahora, gráficamente, ¿cómo se reconoce a una función par? Digo gráficamente. ¿Cómo? Es simétrica respecto al eje Y. ¿Qué significa simétrica respecto al eje Y?
que la gráfica de la función se ve igualito tanto a la izquierda como a la derecha del eje Y. Observen aquí ahora los detalles y no solo estén capturando por capturar nomás la pantalla, por favor. Ya. Miren dónde está menos X y miren dónde está X. ¿Están viendo? Ya. ¿Dónde está la imagen de X? ¿Dónde está la imagen de X? Observen que la imagen de X es f de X y la imagen de menos X viene a ser f de menos X. ¿No se dan cuenta que es el mismo puntito, que están en el mismo sitio? ¿Son iguales? Eso significa esa condición, que f de menos x es igual a f de x. ¿Se ha entendido? Tomen nota, tomen nota. Bien, continuamos. Veamos ahora otro tipo especial de función llamada función impar. ¿Cuándo una función es impar? Cuando su regla de correspondencia cumple esta condición, que f de menos x es igual a menos f de x. Esta es la condición para que una función sea impar. Ahora, gráficamente, ¿cómo se reconoce a una función impar? Es simétrica respecto al origen. ¿Qué significa? Que si la gráfica de la función, miren, en el primer cuadrante tiene esa forma, espero que esté viendo la forma de la gráfica de la función en el primer cuadrante, en el cuadrante opuesto, que es el cuarto cuadrante, debe tener, ¿no es cierto?, la misma forma, pero fíjense qué forma es esa, ¿no? No sé si se ve, cito. ¿Ya? Espero que sí. Ahora, si uno quiere entender, ¿no?, por qué justamente la regla de correspondencia tiene que cumplir esa condición, observen, 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 ¿ya?, que la imagen de x viene a ser f de x. La imagen de menos x viene a ser f de menos x, está aquí. ¿Qué tipo de números son f de x y f de menos x? Son números opuestos. Cuando tú sumas números opuestos, ¿qué es lo que te da? ¿Cuánto te da cuando tú sumas números opuestos? Te da 0. ¿Ya? Entonces, este f de x, imagínate que pasa al otro lado a restar. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Que f de menos x es igual a menos f de x. Por eso esa condición. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Ya. Ahora, alguien me decía, no, profe, ¿y siempre tiene que pasar por el origen? No, papi, no tienen que pasar siempre por el origen. Imagínense la gráfica de una función en el segundo cuadrante que tenga esta forma. A ver, miren. Imagínense la gráfica de una función, a ver, con otro colorcito, pero ya. Que en el segundo cuadrante tenga esta forma, así. Imagínense, ¿no? Que tenga esta forma. Solo imagínense, ¿no? Esta. En su cuadrante opuesto, que sería el cuarto cuadrante, miren, tendría que tener esa forma. Eso significa simétrica
respecto al origen. Espero que se esté entendiendo eso. Fíjense la gráfica en el cuarto cuadrante y en el segundo, si es que fuese de una función, ¿no? Si es que fuese una función, por favor. Ya. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Profe, sí. Tomen nota y quiero mis 5 avisos para continuar. Bien, continuamos. Ahora, nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, todas nuestras funciones trigonométricas, ¿sí o no? Ya conocemos a nuestras funciones. Por ejemplo, hace un momento ya les he presentado esta función a la función seno. Espero que les haya dado mucho gusto en conocer esta función. Ya. Ahora, pregunto, ¿esta función seno de x es par o impar? A ver, ¿seno de x es par o impar? A ver, quiero mis 5 respuestas, por lo menos, a ver, ¿qué les dice su corazoncito? Ya tengo 2 respuestas. Uno dice impar, uno dice imposible, otro dice impar. Dos respuestas más, dos más. A ver, dos más, a ver. O simplemente, aunque se digan, no sé, no entiendo, también pueden decir, ya no hay problema, respuesta al fin. No sé, por ejemplo, ahí ya, o sea, vale. Ahí ponen una carita, por ejemplo, ya. ¿Cómo debemos ver si es par o impar? Debemos hacer cumplir justamente esa condición. A ver, ¿ya? F de menos X, miren, sería seno de menos X. Ahora, en caso de seno, este negativo, ¿se acuerdan? En caso de seno ese negativo, para eso hemos hecho ángulos en posición normal, razones de ángulos negativos. Seno de menos X, ¿no se acuerdan que es igual a menos seno de X? Entonces, esto sería menos seno de X. Esto significaría que como seno de X es precisamente la regla de correspondencia f de X, entonces esto es menos f de X. Acabo de comprobar, ¿no es cierto?, verificar que f de menos x viene a ser menos f de x. Significa que esta función es impar. Ahora, esta función, la siguiente función trigonométrica, f de x igual a coseno de x, par, impar. ¿Ya? F de x igual a coseno de x, par, impar. ¿Qué debo hacer? Debo de ver si cumple algunas de esas dos condiciones.
f de menos x sería igual a menos coseno de x, ¿sí o no? En caso de coseno, ¿qué sucede con ese negativo? ¿Se acuerdan? En caso de coseno, ¿qué sucede con ese negativo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se positiviza, ¿sí o no? Y coseno de x viene a ser f de x. Acabo de verificar que f de menos x es igual a f de x. ¿Qué significa? Que la función coseno de x había sido par. Así. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Tomen nota, tomen nota, tomen nota, tomen nota. ¿Ya? Y de una vez, a ver, en este espacio aprovechemos, de una vez en este espacio aprovechemos, ¿ya? Y las otras funciones, ¿cómo son las otras funciones? ¿Cómo son entonces las otras funciones? ¿Ya? F de x igual a seno de x, f de x igual a coseno de x, f de x igual a tangente de x, f de x igual a cotangente de x, f de x igual a secante de x, f de x igual a cosecante de x. Si me han entendido para dos, pienso que para los demás sí, sí o no. Ya. A ver, acabo de ver, ¿no es cierto?, que función seno es impar. Función coseno es par. Función tangente, hablen por lo menos uno. Función tangente, por lo menos uno. Que me diga, par, impar. 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 Función cotangente. Hablen miércoles, hablen. Función cotangente. Par. Impar, impar. Función secante. Par. Par. Función cosecante. Impar. Impar. Esa es pregunta de examen. ¿Qué funciones trigonométricas son pares? Coseno y secante. ¿Y cuáles son impares? Seno, tangente, cotangente, secante. No, perdón. Seno, tangente, cotangente y cosecante son impares. Tomen nota. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Están entendiendo o no? La mayoría ya se pierde hasta este punto, caballero, nomás. ¿Sí? Ustedes tienen que tener bastante actitud, ¿no es cierto? Aptitud también, de hecho, ¿ya? Para que puedan entender, ¿no es cierto?, temas de funciones trigonométricas. Ya. Continúo. Digan, hablen. Quiero mis 5 avisos, ya saben. Ya. Muy bien. Perfecto. Ya. Veamos ahora aquí algunos ejemplitos. Ya. Recordemos algunas preguntitas de exámenes que alguna vez ya han venido. Esto alguna vez vino hace como 7, 8 años. F de x igual a tangente de x más cotangente de x. ¿Ya? ¿Es par o impar? A ver, respondan. Quiero mis 5 respuestas, quiero mis 5. O quizás una, ¿no? O quizás no es ninguna también. No necesariamente tiene que ser par o impar, por si acaso. Sería lógico. A ver, ya hay una respuesta ahí, hay una respuesta. Impar. Y no es cuestión de adivinar, ¿ah? ¿Sí? ¿De dónde están sacando esa respuesta? Yo me pregunto. ¿Sí? ¿Están confiando en su intuición quizás?
Es una respuesta quizás que nace ahí, que sale del fondo de su corazón, digamos. ¿Ya? A ver, vuelvo a repetir para los que no entienden ni miércoles. ¿Ya? Debo partir de esta condición de f de menos x. Si logro llegar a f de x, es par. Si logro llegar, o en todo caso factorizar un negativo de la regla de correspondencia, sería impar. Y si no llego a ninguno de ellos, ojo, porque también hay funciones que no llegas a ninguna de esas dos condiciones, significa que no es par y tampoco es impar. Ya. A ver, veamos ahora aquí. En este ejemplo, f de menos x, observen, sería tangente de menos x más cotangente de menos x, ¿sí o no? En caso de tangente negativo sale, ¿correcto o no? En caso de cotangente también el negativo sale, ¿correcto? ¿Sí o no? Voy a factorizar el signo negativo ahí, sería menos factor de tangente más cotangente. ¿Y qué viene a ser esto? Miren, esa es la misma regla de correspondencia, miren, que está aquí, pero he podido factorizar un signo negativo. Si he podido factorizar el signo negativo, ¿qué tipo de función había sido esto? Había sido función impar. Tomen nota, me avisan para continuar. Quiero mis 5 avisos, solo los que quieren avanzar, solo si quieren avanzar. Ya van 3. Muy bien. Otra pregunta de examen de hace 5 años. Ya. Yo mismo he puesto f de x igual a coseno de x entre x. ¿Es par o impar? Quiero mis 5 respuestas, quiero mis 5. O quizás no es ninguna también, ¿no? Puede ser, ojo. A ver, ahí dice par, ahí dice no sé, profe, ahí dice impar, ahí dice impar. Ahí dice neutro, ¿cómo es eso? Neutro no puede ser, no, está mal. Sí. A ver, ¿cómo verifico si es par o impar? A ver, no sé, por quinta vez. Debo partir de f de menos x. De ahí debo de empezar. ¿Ya? Ahora, si es f de menos x, significa que en lugar de x también debo reemplazar en los otros. Ahí está. Ahora, miren, ¿qué es lo que aplico aquí? Aplico propiedades. En caso de coseno, ese negativo se positiviza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esto sería coseno de x sobre menos x. Ese negativo que está en el denominador, creo que de forma especial lo puedo escribir así, ¿sí o no?
Y no sé si se dan cuenta, no sé si se dan cuenta. Miren, coseno de x entre x, coseno de x entre x. ¿Qué cosa viene a ser eso? ¿Qué cosa viene a ser eso? ¿Qué cosa viene a ser eso? Eso viene a ser la misma regla de correspondencia. ¿Qué es lo que aquí estoy verificando? Que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué significa? ¿Esta función es par o impar? Había sido impar. ¿Han entendido ahora? Observen que estamos aplicando razones trigonométricas de ángulos negativos, por ejemplo, aquí. Si es que no hubiésemos hecho ese tema, créanme, su duda hubiera sido mayor. No sé quién, a ver, no sé si aquí o aquí creo, pues. No sé, al inicio, profe, empezamos por funciones, así. ¿Quién se atrevió a decir semejante barbaridad? Profe, empezamos por funciones. Funciones de una vez, creo, así han dicho, nada que recuerda, esta ya, así fue. ¿Quién se atrevió a decir funciones de una vez? Un ejemplito más. A ver si me han entendido, solo para corroborar. Esta función seno de x más 2, par, impar. A ver, vamos, respondan. Quiero mis 5 respuestas por lo menos. Con que aprendan 5 ya me conforma. Aquí hay más claro, pero vosotros supongo que si no responden así no quieren, ¿no? En todo caso aprender, no quieren interactuar, no quieren medirse en otras palabras. Calladitos nomás están ahí. Bien, ya tengo sus respuestas, pero me hacen sentir mal. Yo debo ser el problema. Yo no lo estoy enseñando bien, es mi culpa. Ay, ¿qué hago? Creo que no sirvo para profe de trigo. ¿Qué puedo hacer? Ayudante de pollería. ¿Qué cosa que me dedico a ver? No sé, chofer, a ver. Taxista, ¿qué hago? A ver, porque mira, si... Debo ser yo, ¿no? Debo ser yo. A ver, veamos. F de menos X sería seno de menos X más 2. Seno de menos X viene a ser menos seno de X más 2. ¿Ya? Uno podría intentar factorizar el signo negativo, pero algo va a pasar, aquí va a aparecer menos. Observen, ¿no es cierto?, que la función f de x es seno de x más 2, pero aquí está apareciendo seno de x menos 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Que esta expresión no es f de x, ¿ya? Y tampoco es menos f de x, ¿o sí? ¿Se dan cuenta? No es ninguna de esas funciones. ¿Ya? Entonces, muy bien lo que ahí ha contestado, creo alguien, no es par, ¿ya? Tampoco es impar.
Vuelvo a decir que no estamos clasificando las funciones para que alguien quizás diga, no, ah, ya, si no es par, entonces debe ser par, ¿no? Alguien quizás está pensando eso, no, no. Son tipos especiales de funciones, son algunas funciones, ¿no es cierto?, que tienen alguna característica especial, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que todas tengan esas funciones, esa característica, diré. Tomen nota, me avisan para continuar. Bien. Veamos ahora lo que es una función periódica. Una función real es periódica si existe un número t, fíjense aquí, fíjense los detalles, por favor. Por eso no solo capturen pantallas. Un t, un número t mayor que 0, tal que su regla de correspondencia cumple esta condición. ¿Mm? ¿Mm? ¿Están viendo? Ya, muy bien. Ahora, ese gráficamente una función es periódica cuando, valga la redundancia, la gráfica de la función se repite cada cierto intervalo sobre el eje X. Fíjense cómo es la gráfica de la función, en este intervalo. ¿Cómo es la gráfica de la función en el siguiente intervalo? ¿Cómo es la gráfica de la función en el siguiente intervalo del mismo tamaño? Esos intervalos se denominan, el tamaño de esos intervalos se denominan periodos. ¿Ya? Y al mínimo de esos intervalos, o sea, el menor de ese tipo de intervalos, se denomina periodo mínimo. ¿A qué me refiero cuando digo periodo mínimo? Aquí miren, vamos a considerar, digamos que esto es 1, de acuerdo ahí a los cuadraditos, 2, 3 y 4. ¿Ya? Periodo de la función, ¿cuánto sería? Aquí en este ejemplito sería 2. Pero si alguien me pregunta, profe, ¿y el periodo de esta función podría ser 4? Así si me pregunta alguien. Sí, el periodo de esta función sí puede ser 4. Podría ser 6. Si alguien me pregunta, no, profe, ¿el periodo de esta función podría ser 6? Sí, 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 podría ser 6. Porque fíjense, ¿no es cierto?, en ese intervalo, cómo es la gráfica de la función y cómo sería en el siguiente. Va a tener la misma forma. ¿Ya? Pero ¿a qué se le llama periodo mínimo? Al menor de esos intervalos, donde la gráfica de la función se para repitiendo. ¿Se entiende? Muy bien. Tomen nota, me avisan para continuar.
¿O no se ha entendido? ¿O no se ha entendido? ¿O no se ha entendido? A ver, ahí me están diciendo que repita. Estoy diciendo que intervalo, miren, desde 0 hasta 1, fíjense cómo es la gráfica de la función en el intervalo que va desde 0 hasta 2, perdón. Fíjense cómo es la gráfica de la función. Y fíjense cómo es la gráfica de la función en el intervalo que va de 2 a 4. No tiene la misma forma. Es como si eso, ¿no es cierto?, lo estuviese duplicando. Es como si lo estuviese duplicando. ¿Se entiende o no? Es como si lo estuviese duplicando. Entonces, ese intervalo donde la gráfica de la función se repite, ahí está, es una forma simple de decir, claro, quizás no está correcto, se denomina periodo mínimo de la función. Ahora, aquí hay algo más por qué entender. ¿Y por qué la regla de correspondencia debe cumplir esa condición? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Miren por qué. Si, digamos, el valorcito de x está aquí, la imagen de x, ¿dónde está? Espero que se entienda cuando digo imagen de x. La imagen de x es este puntito. Esto es f de x. ¿Se ve? Ahora, si x está aquí y el tamaño de este intervalo es t, ¿no es cierto? Ese es el periodo. ¿Dónde está x más t? ¿Dónde está x más t? X más t estaría aquí. Es como si a x le aumentaras t, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la imagen de x más t? Si son capos y me están entendiendo y saben funciones, observen que f de x más t está en el mismo sitio que f de x. Por eso es que una función periódica debe cumplir esa condición. ¿Se entiende o no se entiende? Tomen nota, tomen nota. Me dicen para continuar, tomen nota. Muy bien. Perfecto. Ya. Ahora, nuevamente, a ver, llamamos a nuestro nuevo amigo, a nuestra nueva amiga, la función seno. La función seno será periódica, tendrá periodo, ya. La función seno es periódica, tendrá periodo, es decir, habrá algún valorcito de t, ¿no es cierto?, mayor que 0, que haga que se cumpla esta condición. Es decir, habrá algún valorcito para t tal que seno de x más t sea igual a seno de x. ¿Qué valorcito tendría que reemplazar en lugar de t ahí para que se cumpla que pero que seno de x más ese numerito se convierta finalmente en seno de x? ¿Cuál sería el periodo mínimo de la función seno? A ver, ¿cuál será el periodo?
Alguien podría pensar, ¿no es cierto? Profe, a ver, T, digamos, igual a pi medios, digamos, pueden pensar, quizás, se me ocurre, ¿ya? ¿Será periodo? O sea, no, falta comprobar eso. ¿Será periodo? Veamos. Si T igual a pi medios es periodo, debería cumplirse, ¿no es cierto?, que seno de x más pi medios sea igual a seno de x. Veamos, la semana anterior hemos hecho eso. ¿Cómo se reduce seno de pi medios más x? Espero que se estén acordando. Pi medios más x es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. Seno en el segundo cuadrante es positivo, pero es el caso 2 de reducción. Seno se convierte en coseno de x. Ah, no, no es. Debía de haber sido seno de x y aquí me ha salido coseno de x. No, no es. Ah, no es periodo. No, no es. ¿Ya? ¿Qué valorcito de t, a ver, hace que se cumpla eso? Aquí alguien dice, profe, 2pi. Veamos, a ver, seno de x más 2pi. Seno de x más 2pi. ¿Se acuerdan cómo se reducía? La semana anterior hemos hecho reducción. Espero miércoles que hayan repasado. 2pi más x es un ángulo que pertenece al primer cuadrante. Seno en el primer cuadrante es positivo. Copio seno y copio x. Observen que seno de x viene a ser f de x. Allá, allá, ahí está, miren. Seno de x más 2pi es igualito a seno de x. Es la misma función. ¿Se han dado cuenta? Entonces, t igual a 2pi es periodo. Es más, sigan buscando, es el periodo mínimo, les juro por Diosito, no hay otro. No hay otro más pequeñito que ese. Ahora, si alguien me dice, profe, ¿y 4pi también es periodo? Sí, también va a ser periodo. 6pi, profe, también será periodo, sí, pero ¿cuál es el periodo mínimo? Es 2pi. ¿Han entendido? ¿Han entendido? O mucho level. O mucho level es, quizás pues mucho level. Bueno, mi esperanza es que por lo menos aquí unos 5 estén entendiendo, sí. Ahora, que una mitad, digamos, esté al menos un poco regular. Ya. Ahora, seguramente hay un 10-20% aquí de todos los alumnos que no entienden ni miércoles, pero existe el año siguiente, existe también al año siguiente, todavía de ese siguiente, así poco a poco, así hasta que entiendan. Bien, ahora nosotros ya conocemos a todas nuestras funciones trigonométricas. Son f de x igual a seno de x. Son f, el otro es f de x igual a coseno de x. El otro es f de x igual a tangente de x. El otro es f de x igual a cotangente de x. El otro es f de x igual a secante de x. El otro es f de x igual a cosecante de x. ¿Correcto? Ya. ¿Cuál es el periodo mínimo de esas funciones? ¿Cuánto es el periodo mínimo de la función seno? Acabamos de ver, ese es 2pi. ¿Cuánto es de coseno? ¿Cuánto es de tangente? ¿Cuánto es de cotangente? ¿Cuánto es de secante? ¿Y cuánto es de cosecante? A ver, hállenlo.
Bien, a ver, ¿están hallando o no? Creo que no están hallando. Si es que hallan, les va a salir de coseno 2pi, de tangente de pi, de cotangente pi, de secante 2pi y de cosecante 2pi. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunte, ¿por qué, profe, de tal función su periodo es ese que me está indicando así? Pregunten, por favor. Ojo, no es tan difícil, ¿eh? Mira. Pregunten, pregunten, a ver, jovencitos, jovencitas. ¿Ya? Y en cuestión de periodos, las chicas son tromes, ¿no? A ver, pregunten, pregunten. ¿Alguna duda ahí? Si no hay dudas, ya, continúe, así pongan. Ya, ¿quieren que continúe o no? No sé, mira, ni participan, ¿no? ¿Qué hago? No me voy, sí. Sí que acabo de cenar muy bien por su culpa, sí. Ya. Ahora, 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 vamos a ver el periodo mínimo de este tipo de funciones. F de x igual a razón trigonométrica, que puede ser cualquiera de las 6, elevado a un exponente n, k, factor de x más alfa, ¿ya? Más un valorcito b. Vamos a ver el periodo mínimo de este tipo de funciones, que son un tipo especial de funciones cuyo periodo mínimo se puede calcular con una formulita. Aquí, claro, hay que indicar que el valor de A, de K, de alfa y de B son números reales. Cualquier número real. Hay que indicar que el valor de A y de K deben ser distintos de 0 y hay que indicar que el valor de N tiene que ser entero positivo. Me refiero a ese tipo de funciones. Ahora, cuando una función es de esa forma,
específicamente de esa forma, el periodo mínimo de ese tipo de funciones se puede calcular con estas formulitas. Para seno, para coseno, para tangente. Ah, no, a un momento aquí no va tangente, perdón. Aquí va secante, cosecante, tangente y cotangente. El periodo mínimo depende del exponente n, si es impar o si es par. Si es impar, el periodo mínimo es 2pi sobre valor absoluto de k, y si es par, simplemente es pi sobre valor absoluto de k. Para tangente y cotangente, no le hace el exponente. En cualquiera de esos casos, el periodo mínimo de la función tiene esa forma. Tomen nota y vayamos a los ejemplos. Ya, puedo continuar, ya. A ver, puedo continuar. Apúrense, amigos, es 9:36, ¿qué creen? No vamos a terminar, si no, no va a ser mi culpa, ya saben. Ya. Cuidado que luego me echen la culpa a mí. No hemos terminado, el profe se ha demorado mucho, así cuidado. No va a ser mi culpa. No, yo no me voy a sentir culpable para nada. Se los juro, no va a sentir culpable. Por nada del mundo. Ya. Ejemplo. A ver, veamos algunos ejemplos de este tipo de funciones, pero tiene que ser ese tipo de funciones, ¿ah? Ojo. A es cualquier número real. A ver, pi es número real, ¿sí o no? ¿Cuánto es pi? ¿Cuánto es pi? ¿Cuánto es pi? Muy bien, 3.14, muy bien. A ver, razón trigonométrica, digamos que sea seno. Exponente 3, digamos, aquí que sea 4x, digamos, más pi séptimos, ¿por qué no le hace? Más b, a ver, un número real, cualquier número real, digamos, raíz cuadrada de 7. A ver, otro ejemplo, función g de x, a ver, digamos que sea 2, digamos, a ver, secante al cuadrado, digamos, de menos 6x, digamos que alfa sea 0, no hay problema,
y b, digamos que sea menos 2, ¿por qué no? U otra función aquí, h de x igual a menos 5, tangente, digamos, al cubo de menos x cuartos, y digamos que b sea 0. Me refiero a este tipo de funciones. Me refiero a este tipo de funciones. Pregunto, ¿cuánto será el periodo mínimo en cada uno o de cada una de estas funciones? ¿Qué cosita es lo que hay que ver? ¿Qué cosita es lo que hay que ver? El exponente aquí. Observen, es impar. Observen que el valor de K es 4. Cuando es impar y es seno, ya el periodo mínimo había sido 2pi sobre el valor absoluto, en este caso de 4. ¿Cuánto será el periodo mínimo? Va a ser pi medios. Ya. Aquí, miren, en caso de secante, el exponente es par. Observamos que el valor de K es menos 6. Cuando el exponente es par, ¿no es cierto? El periodo mínimo es pi sobre el valor absoluto de menos 6, o sea, el periodo mínimo es pi sextos. Ahora, en el siguiente, a ver, en el siguiente, ya. Observo, es 3, es tangente. En caso de tangente ya no me fijo el exponente, ya, porque siempre va a ser, ¿no es cierto?, igual, ¿no? Pi sobre el valor absoluto de K. Aquí K es menos 1/4. Entonces, el periodo mínimo sería pi sobre el valor absoluto de menos 1/4. ¿Cuánto es eso? Eso es 4pi. Esos serían los periodos mínimos de esas funciones. Compruébenlo, porque si son periodos mínimos, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir esto, ¿no? Que f de x más t es igual a f de x. Sí cumple. No deben olvidarse que esta es la definición, la principal definición para una función periódica. Compruébenlo, a ver, ahí, en lugar de x, a ver, reemplacen esos periodos, va a salir. En lugar de t, perdón, en lugar de f de x más t, en lugar de t, reemplacen esos valorcitos, va a salir. ¿Se ha entendido? Sí. O mucho de ver. Ya. Ahora vuelvo a indicar que esa reglita, ¿no es cierto? Esas pequeñas formulitas que hemos visto son para ese tipo de funciones. Son específicamente para ese tipo de funciones. Si es de otra forma, digamos con valor absoluto, raíz cuadrada, exponente negativo, quién sabe, ya no funciona esa formulita. Tomen nota. Quiero mis 5 avisos para continuar. Apúrense, que ya me está dando sueño. Apúrense. Me va a dormir, si es que no me apuran, ¿sí? Un ojo ya está cerrado, es más, a ver, el otro no me está abierto, ¿sí? Ya. A ver si me han entendido, si por ahí hay capos, porque siempre espero que haya. El periodo mínimo de valor absoluto de seno de x. ¿Cuánto es? Y si ustedes me preguntan, profe, ¿y viene así en el examen? Sí viene. Sí viene. ¿Ya? Es más, esta pregunta es fácil todavía. ¿Ya? En el examen alguna vez ha venido esto. Valor absoluto de tangente de 2x por tangente de x más 1, ¿ya? Y aquí te preguntaba el periodo mínimo.
A ver, ¿están calculando o no? ¿Están hallando o no? ¿Lo están analizando o no? Ahí tengo una respuesta, digo una respuesta, bueno, que parece pregunta. 2pi me dice. El problema ni siquiera es hallar el periodo, porque uno puede hallar un periodo, ¿no? Pero uno no se puede asegurar si es el periodo mínimo. Ese es el punto. Lo que aquí estoy preguntando es el periodo mínimo, por si acaso. ¿Ya? A ver, ¿están intentando calcular o no? Quizás no están intentando calcular, quizás no están intentando. Bien, si lo están intentando, y si lo han calculado quizás, aquí sale pi, y aquí les juro también que sale pi. Ahora, el periodo mínimo es pi. Pero eso quiere decir entonces que también t igual a 2pi, 3pi y cualquier múltiplo también son periodos. Eso quiere decir que cualquier múltiplo aquí también de 2pi, ¿no es cierto? 3pi, cualquier múltiplo entero de pi por si acaso, ¿ya? También son periodos. Entonces, alguien por ahí me ha dicho, no, profe, 2pi es periodo, ahí sí es periodo, pero no es el periodo mínimo. Ahí me dicen 3pi, sí, con 3pi también sale, pero no es periodo mínimo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque el periodo mínimo en ambos casos ahí es pi. Compruébenlo, a ver, debe cumplirse esa condición. ¿Cuál era la condición? Que f de x más t debe ser igual a f de x. Sí se cumple. Muy bien. Avisen para continuar, por favor. Ojo, que en estas funciones que acabo de anotar, yo no estoy utilizando esa reglita, ¿no? De la pantalla anterior, o si no, para nada, ¿no? Aquí solo estoy utilizando la definición de función periódica, la que mencioné al inicio. Aquí no se puede utilizar, cuando aparece valor absoluto, esa reglita, ¿no? Que hace un momentito de en cuadradito. No estoy utilizando eso, por si acaso. Me dicen para continuar, me dicen, quiero mis 5 avisos, solo quiero mis 5, solo quiero mis 5. Oh, bueno, que no me dice nada ya, pues no, hasta aquí no me hace nada.
Bien, ya a ver cómo sea, hay que terminar. Veamos ahora lo que es una función continua. ¿Cuándo se dice que una función es continua? ¿Cuándo? Cuando la regla de correspondencia, cuando la regla de correspondencia cumple esta condición. Límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 debe ser igual a, x sub 0, a f de x sub 0. Esa es la condición. Ahora, yo no espero que entendamos todavía cuestión de límites, porque eso se hace en universidad en cálculo, en análisis matemático van a hacer. Lo que yo quisiera solo que me entiendan es la noción, la explicación gráfica, en otras palabras. Gráficamente, ¿cómo se reconoce a una función continua? La gráfica debe de realizarse de un solo trazo. Es cuando la lineecita es solo una lineecita. Eso viene a ser una función continua. No tiene puntos de discontinuidad, o sea, en ningún sitio se corta esa lineecita. ¿Se está entendiendo? Eso viene a ser una función continua. Ahora veamos ejemplos de funciones que no son continuas. Tomen nota, ya está quizás, ya está quizás. Ya, a ver, para terminar. Ahora, veamos una función discontinua. Imagínense la gráfica de una función que tenga esta forma, miren. Que se corte justo en x igual a a. Miren, esa gráfica de la función tiene un corte, ¿no? Bueno, gráficamente se refiere a eso, ¿ya? O sea, no es una sola línea, ¿no? Miren, ahí hay dos líneas, ¿no? Que están, o sea, que no están unidas, ¿no? En sus extremos, ahí está, esa sería la cosa. Cuando yo veo eso, digo que la función no es continua en x igual a a. Se dice que a es punto de discontinuidad. Eso no afecta en el dominio, por si acaso. Para el dominio, eso que ven ahí no afecta. Eso es una función discontinua. Tomen nota, tomen nota. Otro ejemplo, otra gráfica, otro caso. Ahora, pregunto por si acaso, esta función no es continua, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque la gráfica de la función, miren, es como si aquí estuviese trazando, ¿no es cierto? Pero ¿hay que pasar? Pucha. Tengo que cortar esa línea que estaba haciendo y la continúa, y por eso no es continua. Ahora, si yo pregunto, digamos, en otros lugares donde no es A, imagínense no imagínense, miren la gráfica de la función en x igual a b. ¿Qué puedo decir de la gráfica de la función en x igual a b? En x igual a b, ¿es continua o no es continua? En x igual a b. En x igual a b, ¿es continua o no es continua? En x igual a b. Sí es. Sí es continua en x, porque ahí sí no se corta. Es más, podría preguntar en intervalos. Imagínense que esto sea -1, -2, -3. ¿Ya? ¿Qué tal si les pregunto, ¿y cómo es la función en el intervalo -3 hasta -1 cerrado? ¿Ya? ¿Cómo es esta función? O sea, se refiere a que, o sea, pregunto si esta función es continua o no en el intervalo de -3 a -1. Observen que -3 está aquí y observen que -1 está ahí. ¿Ya? En el intervalo desde -3 hasta -1, ¿es continua o no? ¿Sí o no?
¿No es cierto? Sí es continua, sí es. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, esa es la teoría. Ahora ustedes pueden resolver los ejercicios que están en su ficha contra esa teoría. Sí van a poder. Tengo fe en ustedes que sí van a poder. Bien, niños, les dejo, cuídense, practiquen, resuelvan los ejercicios de la fichita que les he dejado. No he resuelto ni uno, pero con los ejemplos que aquí hemos hecho, yo sé que sí van a poder contestar. Ya. Bien, nos vemos. Bien, cuídense hasta la siguiente semana, protéjanse. Chao.